cómo la prensa manipula la información, particularmente cuando el juez protagonista es Alejo Ramos Padilla, ¿no? La verdad que te podría trasladar esto a muchas otras noticias, no solamente a esta. Estamos hablando de, cómo se contó la novedad de un fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que hoy es juez federal en La Plata, donde decide archivar, por lo menos de momento, una causa judicial que se había planteado por una toma de tierras muy grande que hay en Los Hornos. ¿Cómo te contaron esta noticia algunos medios de comunicación? Te voy a leer algún título. Polémico fallo. Polémico. Polémico fallo. La justicia resolvió que la mayor toma de tierras bonaerenses no fue ilegal porque se hizo durante el día. Esta explicación, además, ¿qué tiene que ver? La repitieron varios medios de comunicación. También en TN, y todos los medios del grupo Clarín. El juez Alejo Ramos Padilla archivó la causa por la usurpación en Los Hornos, localidad de La Plata. Consideró que no hubo delito porque ocurrió por la tarde y a la vista de todos. La Intendencia exigió la intervención de la provincia y de la Nación. Bueno, ahí con esa mención a la Intendencia, estamos hablando de Julio Garro, tenés un poco la clave de cómo también hay que leer esto. El intendente de La Plata, ¿no? Uno de los participantes de la mesa de la Gestapo antisindical. Imputado, indagado, ¿no? Julio Garro. Y este tándem que se arma con algunos medios de comunicación. A raíz de esto, el juez Alejo Ramos Padilla tomó una decisión que fue difundir una especie de aclaración sobre su decisión, para explicar por qué es totalmente falso lo que están diciendo, lo que dicen estas notas, ¿no? Ahora la última noticia incluso era que va a haber una movilización de vecinos y vecinas contra la decisión del juez Ramos Padilla. El nivel de sofisticación de las protestas en la Argentina, la verdad que merece un sociólogo ahí, ¿no? Sí. Es una cosa increíble. Pero además, este anuncio de una movilización resulta muy descabellado cuando uno lee esta aclaración que hizo Ramos Padilla. La primera cuestión que te voy a contar es que, primero, cuando Ramos Padilla asumió en La Plata como juez federal, esta toma existía. Nunca un fiscal, que es quien tiene que promover la acción, había ni ordenado el desalojo ni imputado a ninguna persona presente en esa toma de terrenos. O sea, lo principal que necesitas para que se mueva una causa judicial, que es que un fiscal o una fiscala acusen, no existía. No había una persona acusada. Primer problema, ¿no? Primer problema, digo, para quienes plantean este tipo de hipótesis, ¿no? Y tampoco ningún juez había dispuesto un desalojo ni ninguna medida represiva ni nada que se acerque a esa posibilidad. En el interín de todo esto, el Estado Nacional había cedido parte del terreno donde estaban estas personas para el desarrollo de un proyecto urbanístico y para solucionar justamente el problema habitacional de las personas que estaban ahí. ¿De qué nos hablan esto? ¿De qué nos habla esto? De que había un diálogo y de que había una solución en camino, que claro, no es la solución de la mano dura, la solución represiva, la de sacar a la gente a palazos y estigmatizándolos, ¿no? No, era una solución dialogada, lo que uno espera además que la justicia pueda facilitar, además de los funcionarios, ¿no? Las autoridades públicas, nacionales, provinciales y las municipales también, que son las que tienen los recursos, esto lo aclara Ramos Padilla, ¿no? Para lograr esta aproximación y llevar adelante las acciones que se habían acordado. Está incluyendo al municipio también, al mismo que se está quejando ahora, ¿no? El Estado Nacional había admitido que el inmueble no tenía un destino útil hasta ese momento y por lo tanto concedió el permiso para lo que se llama uso precario y gratuito de un sector para esas personas que estaban ahí, 200 familias.
200 familias. 200 familias que tienen un problema habitacional, no que se van no se van a echar ahí de gusto. No, además, lo que vos decís, que había terrenos cedidos por parte del Estado, acción conjunta entre las familias, el municipio y el Estado Nacional. Claro. Entonces, para que haya un delito, además, para que haya una imputación penal, se supone que las personas que protagonizan esta toma debieran actuar o con violencia, o con amenazas, o con alguna clase de engaños. Y lo que aclara Ramos Padilla es que no se verificó en ningún momento que esto haya ocurrido. Ni violencia, ni amenazas, ni ardides, ni mentiras, ni abuso de confianza o de clandestinidad. Bueno, creo que con esto ya despejamos bastante la burda mentira que trajeron estas noticias para tergiversar un fallo de un juez que evidentemente no agrada desde hace mucho tiempo, en particular desde la época en que se hizo cargo de la causa que conocemos como el D'Alessio Gate, porque fue una causa que puso a la vista, que puso en evidencia mecanismos de espionaje que se utilizaban durante el gobierno de Mauricio Macri, y además en el caso de esa causa en particular, mecanismos donde había una combinación, ¿no?, de factores, un aparato también paraestatal, no solamente con participación de organismos del Estado, sino toda una organización aledaña, ¿no?, y sí con participación de agentes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal también. Esa misma causa fue la que después tuvo el capítulo del espionaje a los familiares de Lara San Juan, y esa misma causa fue la que tuvo también el capítulo del despliegue de las bases AMBA, de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, en 9 municipios de la provincia de Buenos Aires. No lo quieren nada a Alejo Ramos Padilla. Alejo Ramos Padilla fue el juez, además, que cuando intentaron designar a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosati como jueces de la Corte por decreto, declaró la inconstitucionalidad de esa decisión. Te diría que esa fue la decisión fundacional que llevó a que lo detestaran y a que el propio Mauricio Macri le dedicara más de una vez algún párrafo. Como vemos, el poder político, el poder económico también, a través de los medios de comunicación, se siguen haciendo eco de esto y tergiversan cualquier cosa, porque ni siquiera acá hay un privado reclamando, ¿se entiende? Esta gente está en terrenos públicos que forman parte de un acuerdo del que el propio Garro participó. Es un absurdo total. Claro, pero es todo, me parece que todo se va enhebrando en una lógica que tiende a naturalizar el discurso cada vez más de derecha, ¿no? Porque esto también, se lo mirás con lo que dijo Rodríguez Larreta la semana pasada, de quitarle los planes sociales a las personas que protestaran. Es la misma lógica. Siempre es la misma lógica, la demonización y la criminalización de la pobreza, y por lo tanto, si hay un juez que no persigue, no reprime, es cómplice de esos sectores populares que lo que reclaman son sus derechos, no es que avanzan sobre los derechos de los otros. Y me parece que es esa, porque te lo repiten, esta lógica que te van generando este sentido común que hace que cada vez la vara se corra más a la derecha y se admitan cosas que eran absolutamente inadmisibles hasta hace poco tiempo, ¿no? Claro, lo que no, a mí por lo menos no deja de impactarme es esta especie de maridaje casi espontáneo que se produce entre este discurso de la derecha, que bueno, que tiene nombre y apellido, ¿no? Porque hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, de todos los que se subieron a su discurso la semana pasada, y hoy estamos hablando de Julio Garro, ¿no? Y te lo traducen, el maridaje entre ellos y determinados medios de comunicación, generando noticias falsas, porque en este caso es todo mentira lo que han escrito. Pero además el argumento no es que porque a plena luz del día decidió archivar la causa. La verdad que si uno se despoja de ese sentido común que han ido modelando con noticias falsas y generando demonizaciones permanentemente, ¿cómo alguien puede creer que porque si fuera una ocupación ilegal
si el tema es que se hizo porque fue a las 4 de la tarde, que ese fue un motivo para que no hubiese delito, digamos, es absurdo el argumento. Vos te das cuenta de decir, bueno, me están informando algo que acá no cierra, por algún lado esto no cierra. Pero ¿sabés no, qué? se Además, naturaliza. Veo una provocación al conflicto. Es como la provocación permanente, ¿no? Porque en este caso que se vislumbró y se pudo plasmar una salida dialogada, una salida pacífica, digamos. Entonces, ¿qué? Lo que están reclamando, como acá no hubo conflicto, entonces, bueno, vamos a provocarlo, ¿viste? Sí. Es un poco eso, como si estuvieran todo el tiempo tratando de encender esa mecha, ¿no? Es exactamente el paralelismo que estás haciendo con lo de la semana pasada, me parece que es tal cual. Y lo que da bronca es que, bueno, que es llevado una vez más al terreno de las noticias falsas, que el que no se toma el trabajo de desgranar 2 minutos, se cree el título de que porque fue a plena luz del día archivó la causa, ¿no? Una cosa insólita.